Para entender el alcance real de estas normas, conversaremos con el abogado penalista Felipe Rodríguez, experto en materia penal. Doctor Rodríguez, bienvenido. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cuál es su valoración general sobre el paquete de reformas legales aprobadas por la Asamblea Nacional para enfrentar al crimen organizado? ¿Estamos ante un avance o una reacción apresurada? Muchas gracias, Juan Javier, y con todos los panelistas que me entrevistarán hoy. Sin duda, sí, yo creo que es positivo la valoración que yo puedo hacer de estas leyes, pese a que muchísimos de mis colegas que están absolutamente en contra nos han dicho que son normas innecesarias o son normas inconstitucionales, pero ello no quiere decir que desde mi perspectiva de penalista y de docente universitario en materia penal, yo avale absolutamente todo lo que están haciendo. Entonces, si puedo hacer un balance general, puedo decir que hay ciertas normas que son absolutamente positivas. Sobre todo hay una que es una muy crítica. Ojalá nunca hubiésemos vivido en un país que necesite de este tipo de leyes, pero sobre todo está en la creación por primera vez en el Ecuador de un delito de pertenencia. ¿A qué me refiero con un delito de pertenencia? En el Ecuador, para cometer un delito tendrías, valga la redundancia, que cometerlo, es decir, ejecutar una conducta que ocasione un daño específico o que esté específicamente sancionada con la ley. Hoy, con la nueva norma o con el nuevo tipo penal de pertenencia, el solo hecho de pertenecer a una organización criminal, sin necesidad de que se demuestre qué delito te estabas organizando para cometer o qué delito cometiste o qué delito estabas cometiendo en ese momento, el solo hecho de pertenecer a una organización criminal ya es delito. Es decir, no basta, por ejemplo, con ser chonero, o antes no bastaba con ser chonero ser lobo, sino que tenía que demostrarse como chonero, como lobo, qué delito ibas a cometer o habías cometido. Hoy, el solo hecho de pertenecer a esa organización ya es delito. Y decía yo que qué pena que tengamos que vivir en esta sociedad, porque eso quiere decir que la sociedad está completamente podrida. En el momento en el cual tenemos que empezar a tener una conducta o algo que se llama el derecho penal de autor y no de acto, no necesariamente es porque vivimos en un estado autoritario. Muchas veces, como lo que sucede hoy, es porque vivimos en una sociedad que está completamente infestada por el crimen y que suelen ser medidas necesarias de adoptarse para poder reaccionar contra el crimen. Para mí esa parte es un punto positivo. Si quieren, un punto negativo es el aumento de penas, por una razón sencillísima. Yo también quiero que los criminales y los sicarios estén 70 años en la cárcel. Yo también quiero eso. Pero está demostrado históricamente, estadísticamente, que el incremento de las penas no reduce los índices de criminalidad. Por lo tanto, ese tipo de reformas únicamente son placebos sociales. Hay que fijarse en los que no son placebos sociales, en los que sí pueden tener un efecto de corto plazo difícil, pero de mediano y largo plazo, y dejar de emocionarnos cuando nos aumentan penas, porque, como les digo, no sirve de absolutamente nada. Claro, varias reformas endurecen penas y reducen beneficios procesales. Desde su experiencia, ¿estos cambios realmente disuaden el delito o corren el riesgo de saturar aún más el sistema penitenciario sin resolver el problema de fondo, doctor? No disuaden, y no disuaden nunca. Yo lo digo siempre de forma muy frontal y hasta algunos me dicen vulgar, pero siempre digo, el violador cuando se baja la bragueta no analiza el tiempo de pena que se va a ir. Si la pena es 13 años o 26 años, igual viola. Lo mismo pasa con el gatillero. Y esto tiene una razón de ser general, ¿ya? Y es que lo que disuade, y esto es importantísimo, lo que disuade en la comisión de un delito es la aplicación de la ley, no la existencia de la ley. Entonces a mí me gusta usar este ejemplo que lo utilizo siempre y es: a alguien se le ocurrió en algún momento de la historia decir que el homicidio es delito. A alguien también se le ocurrió en algún momento en la historia decir que la violación es delito. A nosotros se nos ocurrió, pese a que ya estaba en el Código Penal de 1971, pero decir que el sicariato es delito en el 2014, ¿ya? Eso existe. Y la pregunta es, ¿por qué existe el sicariato y está sancionado, o el homicidio está sancionado, o la violación que está sancionada, han dejado de haber homicidas, violadores o sicarios? Y la respuesta es absolutamente no. En el año 2013 y hasta el 2014 nos dijeron que se tipificaría el femicidio para que dejen de haber mujeres siendo asesinadas. ¿Ha disminuido el índice de mujeres asesinadas en el Ecuador? Y la respuesta es no. El problema no está en que existan delitos o que existan penas, porque eso per se no sirve de nada. Hay algo que se llama, yo lo estudio desde el funcionalismo, y es la verificación de que la norma está vigente. ¿Cómo sé yo que una norma está vigente? Cuando se la aplica. Entonces, si de cada 100 sicarios uno se va a la cárcel en un análisis de costos de oportunidad, al sicario, ¿qué le es más rentable? Matar, porque
tiene la probabilidad 1 de 100 de irse a la cárcel. Por lo tanto, es insignificante si el sicariato tiene una pena de 26 años, de 35 años o de cadena perpetua. Lo que disuade es que se aplique la ley. Y vivimos en un país en el cual seguimos generando cientos de normas, pero no las aplicamos. Seguimos aumentando las penas, pero no se aplican las penas. Y mientras eso no ocurra, no va a funcionar. Yo le escuchaba al ministro Reinberg hace un momento en este mismo medio que decía algo importante, por ejemplo, el tema de los autos blindados. Y que hay lugares donde la gente anda sin casco y que es un tema cultural. Solo plantéense lo siguiente. Siempre ha sido ilegal tener un auto con vidrios, polarizados. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido ilegal andar en autos sin placas. Siempre lo ha sido. La pregunta es, ¿se ha hecho algo al respecto? ¿Se han retenido los vehículos? ¿Se les ha quitado la matrícula? ¿Se les ha obligado a retirar los films polarizados? La respuesta es, ¿cuál es la estadística? 1 de cada 300. Por lo tanto, ¿qué es más rentable? Poner polarizado los autos, porque la probabilidad de que te paren y te sancionen es mínima. Hoy me dicen que son objetivos militares. Yo quiero empezar por algo, y es, vamos a poder disuadir el crimen el momento en que el crimen se dé cuenta que las leyes están siendo aplicadas, no que existen leyes que no son nada más en el Ecuador y lo siguen siendo hasta hoy que tinta muerta en papel. Felipe, buenos días. Carlos de Tomaso te saluda, qué gusto verte en pantalla. Felipe, un tema que es súper difícil, que también lo discutíamos con el ministro, el tema de la prisión preventiva desde el punto de vista penal, que generalmente es una última opción. El tema de la prisión domiciliaria, que el ministro dice tenemos 800 oficiales con la prisión domiciliaria, pero tampoco podemos decir que la prisión domiciliaria en ciertos casos sí cabe. Es decir, ¿cómo en este contexto tan difícil que vivimos regulamos tanto prisión preventiva, prisión domiciliaria, que es un tema muy complejo analizar? Y también feliz de verte, querido Carlos, aunque sea aquí a la distancia. Y mira, te voy a responder un poco con un poco del pasado. Y es, el gran problema del país con la prisión preventiva es que, por ejemplo, en la época del correísmo era norma primaria, es decir, pese a que la Constitución decía que es de última ratio, se la aplicaba siempre. Se la aplicaba siempre porque necesitaban tener más presos en las cárceles. Pero sobre todo se las aplicaba a rivales políticos, cosa que sigue pasando hoy, no ha cambiado en ningún gobierno. Es decir, la prisión preventiva sigue aplicándose en los casos que no debería aplicarse, y en los casos que debería aplicarse se les da medidas alternativas a la prisión preventiva. Volvemos al mismo problema. La prisión preventiva es una institución que se aplica cuando no se debe y que deja de aplicarse cuando se debe. Por lo tanto, no es un problema enorme. Y con eso me voy al tema de los arrestos domiciliarios. Sin duda es un problema. Son 800 policías, antes eran 1.200, ha ido disminuyendo el número. ¿Y quiénes son los que tienen, conforme al COIP, prioridad de un arresto domiciliario? Las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los mayores de 65 años y las personas con enfermedades catastróficas. Y solucionar el tema de los arrestos domiciliarios, Carlos, es facilísimo. Simplemente lo que tiene que hacer aquí el Consejo de la Judicatura, junto al Ministerio del Interior, si están fusionados y trabajando en esto, tienen que reunirse y verificar qué condiciones cumplen quienes hoy día están con arresto domiciliario. Y yo les voy a dar un dato que no me lo voy a equivocar, ya van a ver porque lo van a descubrir, y es que el 70% de los arrestos domiciliarios en el Ecuador se han dado con certificados médicos falsos o con habeas corpus truchos. Es decir, ustedes acuérdense en la época de Lazo, que hubo este ataque brutal del grupo de Norero y todos los narcotraficantes presos y todos los habeas corpus truchos, sobre todo en Manglar Alto y en Yaguachi, que son el centro preferido para los habeas corpus truchos en el Ecuador, y lograron con habeas corpus demostrar, por ejemplo, un peligroso narcotraficante que tenía una enfermedad terminal y le quedaban 6 meses de vida y necesitaba tratamiento si es que se quería salvar. Esos son entre el 65 a 70% de los casos que tenemos en el Ecuador de arrestos domiciliarios. Por lo tanto, lo único que se tiene que hacer es una verificación de esos requisitos, demostrar que para cumplir esos requisitos se utilizó información falsa o se sobornó a jueces, y por lo tanto es el SNAI quien tiene, o la víctima, o la propia fiscalía, dependiendo cómo está armado y quiénes son los sujetos procesales, quienes tienen la facultad de pedir la revisión de las medidas cautelares. Es decir, si es que se cumplen los requisitos que se cumplían en su momento, entre comillas, se cumplían en su momento para haber dictado el arresto domiciliario. Entonces sí, sin duda es un problema. Yo creo en el arresto domiciliario, es decir, yo me pongo a pensar una mujer embarazada, pero por supuesto que tiene derecho. Un hombre o mujer que esté muriendo tiene derecho, una persona de 80 años tiene derecho a un arresto domiciliario. El gran problema del abuso
y de la falsedad de los arrestos domiciliarios de hoy, acuérdense de mis palabras, está en que empecemos a combatir los arrestos domiciliarios. Entonces, el día de mañana hay una mujer de 8 meses de embarazo a la que le decimos, tú tienes que ir a dar a luz en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay tanta corrupción con los arrestos domiciliarios que no nos podemos jugar en ninguno. Entonces, del uso abusivo de este tipo de medidas alternativas a la prisión preventiva, o de hecho, el arresto domiciliario es una modalidad de prisión preventiva en realidad, pero su uso abusivo lo que hace es terminar afectándonos a todos. A mí el día de mañana, y le soy sincero, ya me pasa hoy como abogado. Tengo un cliente que tiene, por ejemplo, un cáncer de estómago y necesita someterse a quimioterapia y ya me da miedo presentar los certificados ante un juez. Vayan a creer que son certificados truchos. Es decir, ya nadie confía en nadie. Lo que hemos hecho es prostituir el sistema a tal nivel que ya los inocentes tienen miedo de decir que lo son. Conversando con el doctor Felipe Rodríguez, penalista. Doctor Rodríguez, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Las leyes siempre tienen el desafío de estar actualizadas con el comportamiento y el cambio hoy va a la mayor velocidad que se ha experimentado en el pasado. ¿Cree usted que la ley de inteligencia responde a la urgencia de una sociedad interconectada, de una sociedad digitalizada y responde correctamente o quedan todavía desafíos por resolver? Sí, a ver, querida María Sol, yo creo que la respuesta es un tanto compleja porque si bien es muy polémico que uno pueda realizar, y constitucionalmente polémico sobre todo, que uno pueda realizar seguimientos o escuchas telefónicas o intervención de comunicaciones sin orden judicial previa, no es algo que no venga sucediendo en muchísimos países democráticos del mundo. A mí, ¿qué me da miedo de estas normas? Me da miedo quien esté en el poder, porque muchas veces esto es algo así como me gusta el que esté en el poder en este momento, no me importa que lo aplique, pero dejamos estas normas para el futuro y tal vez no nos guste el siguiente que venga al poder. Y ese es el gran problema de normas que son autoritarias. ¿Se necesita un cierto grado de autoritarismo para combatir un crimen organizado de la dimensión que tiene el Ecuador? Sí, sí se la necesita, pero se la necesita con contrapesos y con regulación. Y en esto soy absolutamente frontal. De ahí a que es tan importante que esta ley sí tenga y sí se respete lo que ya contempla. Y es un control judicial posterior a los seguimientos o escuchas telefónicas o intervención de comunicaciones que se hubiese hecho sin orden judicial. Y tiene que estar tan controlado, pero tan controlado que tenemos que lograr que se eviten abusos, sobre todo en una tierra como la nuestra, donde los abusos, donde la arbitrariedad, donde las venganzas políticas y donde el uso de la ley para perseguir a rivales y adversarios políticos está a la orden del día. Es decir, si hay alguien rastrero, y esto lo digo también de forma absolutamente frontal, si hay alguien rastrero y vil en el mundo, son los gobernantes latinoamericanos. Entonces, de ahí a que hemos intentado darles el menor poder posible a los gobernantes y a quienes tengan el poder desde, por ejemplo, órganos de inteligencia, justamente para hacer que el derecho sea esa protección que tiene el ciudadano contra los poderosos. Entonces, en épocas como las nuestras, porque estoy de acuerdo, la ley tiene que adaptarse a momentos sociales, a momentos históricos. No podemos cambiar o combatir el crimen con normas estáticas, pero tienen que ser temporales y tienen que tener un control y regulación total. Porque si no lo tienen, abrimos la puerta a dictaduras y luego nosotros, que somos quienes criticamos a los gobernantes, pero sobre todo quienes les pedimos respuestas contra el crimen organizado, corremos el riesgo que el día de mañana nos convirtamos en crimen organizado porque a algún gobernante de turno se le ocurrió que somos sus rivales y que nos queda bien ese eslogan. Doctor, buenos días, Oscar del Bruto lo saluda. Escuchamos ayer al fiscal Toenga quejarse un poco de la falta de protección de los fiscales. Me parece que antes también el presidente de la Corte Nacional de Justicia había dicho algo parecido con respecto a los jueces. Esta ley de solidaridad introduce un procedimiento especial y habla de la creación de juzgados, de jueces, de juezas para juzgar ciertos delitos, y que además me parece que va a tener este juzgado su sede en Quito. ¿Cuál es su visión de la creación de estos nuevos jueces y más generalmente de qué forma se puede proteger la labor de jueces que, digamos, no necesariamente son corruptos, pero se sienten amenazados por estas estructuras criminales a la hora de realizar su trabajo, ¿no? Gracias, Oscar. Creo que es una pregunta fundamental porque quiero partir de algo y es: ningún juez está obligado a ser héroe, ningún juez está obligado a ser suicida.
Si el día de mañana yo tengo que decidir entre morirme o condenar a un narco, seguramente voy a elegir una tercera opción. Yo siempre, hay esta vieja frase de serie de Netflix que es, si te están apuntando a la frente con una pistola, ¿qué haces? Y te tienen contra la pared. La respuesta es rompo la pared y salgo yendo. Y la pregunta es, ¿podemos exigir a nuestros jueces que mueran? Y la respuesta es no, no les podemos exigir que mueran. No es parte de su rol, no es parte de su sueldo, no es parte de sus funciones como juez. Por lo tanto, merecen tener protección. Y cuando empiezan a ser acribillados, sean jueces o ser fiscales, quiere decir que el Estado está entonces fallándoles a quienes están poniendo el pecho a las balas. Así que sí, hay que darles protección. Pero sobre la existencia de estos nuevos jueces que están creando, yo creo que es absolutamente innecesario. Y es innecesario por varias razones. La primera es porque tenemos la unidad anticorrupción o de lucha contra la corrupción, en realidad, que son la unidad de jueces que existen, que operan desde Quito, que en su momento fueron además entrenados, capacitados por el gobierno de Estados Unidos, por la OEA y por las Naciones Unidas. Es decir, se supone que son la unidad élite de los jueces y ya están en Quito, y lo que hace falta es número de jueces. Ellos conocen los casos de terrorismo por ley, ellos conocen los casos de delincuencia organizada por ley. Ahora lo que estamos haciendo es quitándoles atribuciones y básicamente les vamos a dejar conociendo qué. Ya tenemos quien haga este trabajo. En un país donde con una consulta popular aceptamos que haya jueces constitucionales para garantías jurisdiccionales y control constitucional, y resulta ser que pasados más de 2 años, hasta el día de hoy no existen esos jueces, porque no existe espacio, porque no existe presupuesto, porque no existe procedimiento y porque tenemos un Consejo de la Judicatura que no lo hace. Entonces, ya teniendo un problema de selección de nuevos jueces y teniendo una unidad que fue creada y cuyas atribuciones son específicas para combatir el crimen organizado, me parece una locura que ahora lo que queramos hacer es crear nuevos jueces. Lo que vamos a hacer es quitarles atribuciones a los jueces que ya existen, quitar presupuesto a unidades que son entrenadas y capacitadas frecuentemente. Lo digo porque yo, por ejemplo, he sido capacitador y soy frecuentemente capacitador de estas unidades a través de la OEA. Y lo que vamos a hacer es darles este nuevo rol a estos jueces que, acuérdense de mis palabras, no van a llegar a existir. O lo que votó la gente por los jueces constitucionales han llegado a existir. No existen, no hay dinero, el Consejo de la Judicatura no lo hace, y tenemos hoy, yo lo digo de frente, el peor Consejo de la Judicatura que hemos tenido, porque en el Ecuador se caracteriza por algo, ¿no? Y a mí me gusta hacer esta distinción, y es que el escándalo más grande de corrupción de la historia del Ecuador es sustituido por el escándalo de corrupción más grande del Ecuador del siguiente día. Y que pasa lo mismo, la peor institución pública de la historia del Ecuador siempre es sustituida por la peor institución de la historia del Ecuador del siguiente día. Y mientras tengamos estos problemas administrativos, a mí esta creación de nuevos jueces me resulta absolutamente simbólico, absolutamente innecesario y una burla absoluta a quienes estamos en el sistema de justicia. Y me voy a un argumento más solo para que ustedes tengan una idea, porque esto lo digo desde mi experiencia personal. Y yo por mi trabajo voy todos los días a las fiscalías. Todos los días entro con mi maletín, a veces estoy sin maletín y entro a las unidades de élite. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, tengo que hablar con un fiscal. Un fiscal que lleva casos de narcotráfico. Yo no llevo casos de narcotráfico, pero a veces coincide. A veces puede coincidir que estamos en un caso similar entre un peculado y algo de delincuencia organizada. Nadie me revisa el maletín. Yo les digo a los fiscales, yo podría entrar armado y matar a todos. A nadie le importa. Las fiscalías hoy, la UNIDOT, esto es un dato importantísimo, la UNIDOT, que son los encargados de los grandes casos de combate al crimen organizado, por ejemplo, los que procesan igual la unidad antilavado de activos, quienes procesan a Fito, quienes procesan a FEDEC, estas unidades, las grandes, los fiscales no tienen protección y no hay ningún control para entrar a sus oficinas. Ustedes pueden entrar mañana armados. La FEDOTI, que van a manejar casos de pornografía infantil, trata de personas, es decir, organizaciones internacionales con un poder adquisitivo y un poder para matarte gigantesco, tampoco tienen protección. Entonces siguen habiendo todos estos detalles que son muy lindos decirlo en una ley, pero quienes estamos litigando todos los días sabemos que estos fiscales y jueces están absolutamente desprotegidos. Felipe, en el panel hay una colega escritora y tú estás por lanzar una novela que se llama Férreos ejércitos construirán el abismo, así que aprovecho para que cuentes a nuestro público de qué se trata esta novela, que tiene una portada súper llamativa y un título además súper atractivo. Felipe. Y para felicitarte por la publicación. Gracias, querida Marisol, y gracias, Carlos. No me esperaba que me hagan esa pregunta, pero responderé feliz. Este es el trabajo de varios años sobre mi estudio profundo del régimen de Bukele. Por eso cuando yo veo los delitos de pertenencia, como el que ha creado la nueva ley de solidaridad,
lo que empiezo a asemejarlo es lo que pasó con Bukele. Entonces, esta es una obra y es una novela de ficción, pero no es tan de ficción porque al menos el 70% de lo que cuento es cierto. Hay partes que me las ha tenido que inventar para que sea una novela. Pero es una historia de ficción con historias reales de cómo las maras y cómo las pandillas crecieron en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, cómo destruyeron a la sociedad, los crímenes que cometieron, con detalles específicos, con víctimas específicas, cambiados los nombres, y cómo la llegada de un hombre como Bukele al poder con leyes específicas logró desmantelarlos, asesinarlos, porque en muchísimos de los casos también hay unas violaciones de derechos humanos brutales, pero tener al final el control de todo un país. Así que es una novela absolutamente sanguinaria que tiene una excusa de haber sido escrita, y es que lo que realmente estoy narrando es al Ecuador, solo que no me atreví a decir que en realidad lo que estaba al frente nuestro es del Ecuador, y lo que nos ha hecho falta es alguien que nos pueda solucionar el problema. Felipe, una última pregunta que se está debatiendo es el tema de los menores, si tienen que ser tratados, juzgados como adultos. Yo tengo muchísimos reparos al tema y quería saber tu opinión. Yo también tengo reparos pese a que ya son tratados como adultos. Si los niños y los adolescentes se van ya 8 años a la cárcel en los delitos más graves. Para que todos sepan, ya son tratados como adultos, pero como en el Ecuador nos encantan los eufemismos y nos encanta ocultar palabras, es que no cometen delitos, sino que están en conflicto con la ley. ¿Quién está en conflicto con la ley? Quien no le está cumpliendo y está delinquiendo. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Antes los llamamos adolescentes infractores. Un adulto, cuando comete un delito, que comete una infracción penal en categoría de delito. Entonces, ya son juzgados como adultos. La única diferencia con los menores de edad, que es la verdadera diferencia, las dos es que tienen penas reducidas, es decir, máximo 8 años, mientras con adultos podrían llegar a 35, por ahí con algunos cálculos se puede hacer, podrían llegar un poquito más. Pueden llegar máximo a 8 y tienen centros de rehabilitación específicos. Esas son las únicas diferencias. Por lo tanto, lo que está en discusión en realidad es, ¿deberían estar más años presos? Y para mí la respuesta debería ir a otro lugar, y es, ¿qué pasa con estos chicos cuando entran a las cárceles? Cometen un delito de 15 años, matan a alguien y se van 8 años a la cárcel. ¿Se rehabilitan o son reincidentes? Siempre, y esto es algo que sostendré, siempre que un preso es reincidente, quien nos falla no es el preso, quien nos falla es el Estado. Porque si pagamos impuestos y tuvieron a alguien encerrado durante 8, 10, 15, 20 años, era para cambiarlo. Y cada vez que no lo pudieron cambiar y esa persona vuelve a salir y vuelve a matar a quien nos está apuñalando por la espalda es el Estado que nos está traicionando en el fin de la rehabilitación. De ahí podría haber otra solución, y es dejar de estar ilusionados y de creer que la rehabilitación es el fin de la pena, ¿ya? Y esto también es otro gran problema que lo quiero mencionar. ¿Existe la rehabilitación en el Ecuador? No, no existe. ¿Existen tratamientos psicológicos dentro del que haga el SNAI? No, no existen. Lo máximo que te hacen hacer es figuritas de papel maché o origamis para que hagas algún tipo de manualidad. No hay nada de rehabilitación en el Ecuador. Por lo tanto, esa gente delinque. Pero como la rehabilitación es un fin de la pena, los presos tienen ciertos derechos obligatorios. Por ejemplo, al de asociarse dentro de las cárceles, lícitamente. Al de comunicarse con el exterior, al de tener visitas. Pueden tener visitas de la persona al que le van a mandar a matar a otra persona, ¿ya? ¿Por qué tienen estos derechos? Porque el fin de la pena es rehabilitar. Y si yo no les doy derechos específicos para reeducarse y reinsertarse en sociedad, no van a poderse rehabilitar. El momento que yo cambio de la Constitución la palabra rehabilitación o la suprimo, yo ya puedo a los criminales más peligrosos, a sicarios, delincuencia organizada, narcotraficantes, pornografía infantil, tráfico de armas, de órganos, puedo seguir infinitamente en los delitos graves, ya les puedo privar de tener tiempo en familia, tener comunicaciones con el exterior, recibir visitas, reunirse con la gente de su clan en el patio. Es decir, hoy tengo normas constitucionales que me obliga a dejarles asociarse para delinquir dentro de la cárcel. Por ahí al gobierno se le está pasando una reforma esencial. Facilita, y que para mí no necesita constituyente, y es que el fin de la pena deje de ser la rehabilitación. Polémico, sí, pero al toro se lo coge por los cuernos. Son las 9:55. Las leyes pueden ser contundentes sobre el papel, pero su verdadera eficacia se mide en los tribunales, en las cárceles y sobre todo en las calles. Las reformas legales aprobadas marcan un punto de inflexión en la política criminal del país, pero su éxito dependerá no solo del contenido normativo, sino de la integridad y la capacidad de quienes deben aplicarlas.
La justicia no solo necesita nuevas herramientas, necesita también manos limpias para usarlas. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por su tiempo. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos.